Se encuentra Cristian Zurita Ron, el periodista coautor del artículo Arroz Verde, dadas las últimas novedades confirmadas ya por las redes sociales de la Fiscalía. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por su tiempo. Buenas tardes. Aparentemente hemos tenido un problema de comunicación. Vamos a reintentar nuevamente conectarnos con Cristian Zurita. Las novedades precisamente es que con fines investigativos han sido detenidos Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, ambos funcionarios en su momento de Rafael Correa. En este momento hemos sido citados por Rafael Correa. Hemos sido citados a través del Twitter, por eso es que me he quedado un minuto preocupado revisando esta anotación. Vamos directamente a conectarnos ya con el periodista Cristian Zurita, quien enseguida está ya conectado con nosotros a través de la vía telefónica. Le agradecemos, tuvimos algún inconveniente por la vía normal que nos conectamos con el conmutador. Gracias por atender esta llamada, bienvenido. Es un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por su gentileza. Usted es coautor del artículo Arroz Verde, un artículo periodístico que da cuenta y devela posibles e irregulares montos que han llegado a las campañas no solo del presidente, sino en su momento de otros funcionarios que buscaron en las elecciones del 2014-2013 hacerse del poder. Pamela Martínez, una de las piezas claves dentro de esa develación que ustedes hacen en el artículo, ya se encuentra detenida aproximadamente ya 30 días dentro de este caso. Hoy Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte. ¿Cuál es su reacción como coautor de este artículo de investigación? Muchas gracias. Un saludo con toda la audiencia. A ver, ustedes sabrán que los periodistas somos bastante escépticos con respecto a los sucesos luego de las denuncias que cada medio o cada periodista pueda hacer, pero debo reconocer que la Fiscalía está haciendo su trabajo y lo está haciendo cuesta arriba, porque recordemos que tiene todo en su contra. Tiene un Consejo de la Judicatura que le intenta poner o le intenta asignar fiscales y personal administrativo. Tiene una fuerte oposición por parte del sector correísta que es extremadamente grande, ¿sí? El tema Arroz Verde tiene vasos comunicantes con el propio tema INA Papers que afecta directamente al gobierno de Lenín Moreno, y pues alguien que era totalmente intocable y caminaba sin ningún temor por las calles era Alexis Mera. Yo debo entender que la Fiscalía debe poseer los suficientes pruebas y elementos de convicción para haber actuado como lo ha hecho contra Alexis Mera. Porque obviamente una de las figuras más importantes del correísmo, tal vez la figura más destacada del correísmo, aparte del expresidente Rafael Correa, era Alexis Mera. Es como que si se encontraba blindado con una serie de posibilidades a su alrededor, y hoy pues ha sido detenido en Guayaquil junto con la señora María Duarte. Yo debo entender que la Fiscalía tiene los elementos de convicción para haber actuado como lo ha hecho, y pues entiendo que irá presentando sus pruebas a medida y contrastando las pruebas a medida que pueda obtener una información más detallada de lo que está buscando de Alexis Mera en este momento. Atacar a Alexis Mera no es cualquier cosa. Sí, atacar a Alexis Mera es el corazón de la revolución ciudadana. Sí, y bajo esas condiciones, entender que ha existido una intervención a ese corazón, pues deja en evidencia de que deben tener las suficientes pruebas para agregarlo. Recuerde que en el tema Arroz Verde, lo que nosotros habíamos señalado es que dentro de las matrices que manejaba la señora Pamela Martínez, se había identificado un rubro de pagos de aproximadamente de $500,000 a Alexis Mera por servicios verdes. Era lo que nosotros conocíamos, más de eso no conocíamos.
pero debo entender que tienen las suficientes pruebas para haber actuado como lo han hecho. Me alegra saber que de alguna manera la Fiscalía está haciendo su trabajo, cuesta arriba lo está haciendo, y pues aspiremos que este paso importante que se ha dado sea un camino inequívoco contra la impunidad en el Ecuador. Cristian, quisiera también recibir su comentario de uno que hace Rafael Correa en estos momentos citando nuestra información de las redes sociales. Él escribe y dice: continúa la más brutal persecución política. La prueba de culpabilidad, entre comillas, es haber sido funcionario correísta, excepto los traidores, por supuesto. Mientras tanto, Fiscalía tapa INA Papers, donde ahí sí tiene la ruta del dinero. Postdata, deben probar que Odebrecht puso presidente. ¿Cuál sería su criterio de este tuit emitido hace apenas instantes por Rafael Correa? La prueba madre de que Rafael Correa fue pagado por Odebrecht ya se la presentó hace muchísimo tiempo, ¿sí? Nosotros sabemos que él recibió recursos económicos para la campaña del año 2007, cuando él fue ministro de Finanzas en el año 2005, y que desde entonces mantenía una relación estrecha con esa empresa, y luego simplemente fue el pago de favores. Es decir, Odebrecht no solo puso presidente en el 2007, puso presidente en el año 2013 y posiblemente también puso en el año 2017, tal como se ha demostrado la relación que ha existido con el señor Jorge Glass. Lo que dice Rafael Correa, lo que sí es, bueno, pues sabemos que él miente y nunca dejará de hacerlo, ¿sí? Decir que es la más brutal persecución en contra de un exfuncionario de la Revolución Ciudadana no es cierto. Recordemos que él se encargó de perseguir, y fue el propio Alexis Mera, sí, que a los autores del Gran Hermano, que es el segundo caso de mayor relevancia luego de Arroz Verde en el periodo de la Revolución Ciudadana, fue denunciado justamente por dos periodistas que luego fueron terriblemente perseguidos, y uno de esos soy yo. Entonces, persecución brutal, yo sé lo que es una persecución brutal. Fernando Villavicencio sabe que estuvo por los tejados, escondido por los ríos, vio morir a sus amigos, ¿sí? En esta brutal persecución que ha hecho Rafael Correa. Así que de tal manera, lo que él diga no tiene mayor importancia, y sabemos que de alguna manera las redes sociales son por demás polarizadas, y él aprovecha esta condición y sus secuaces la aprovechan a su favor. Pamela Martínez, de lo que hemos conocido de manera extraoficial, ha pedido se le incluya en el sistema de protección de la Fiscalía con la finalidad de seguir colaborando en las investigaciones. ¿Qué más pudiera Pamela Martínez aportar y complicar a otras personas, entre ellos Vinicio Alvarado, señalados en lo que se ha venido conociendo por parte de sus investigaciones? Vinicio Alvarado tiene los días contados, porque el informe Arroz Verde identifica con total claridad el camino por el cual ellos se enriquecieron, ¿sí? en los 11 años de Revolución Ciudadana, que es el cruce de facturas. ¿Sí? Eso está más que probado. O sea, aquí lo que tiene que existir es una acción inmediata de la Fiscalía en contra de Vinicio Alvarado, y relacionándolo directamente al informe Arroz Verde. Pamela Martínez no creo que tenga mucho que ofrecer, sí, porque recuerde que ella era la guardiana, ¿sí? la que tenía las llaves, la tesorera del sistema de corrupción, y yo dudo que ella intente traicionar a Rafael Correa. Recuerde que, y le pongo un ejemplo, hace pocas horas se le ha ratificado la sentencia al señor Espinel por 10 años. ¿Sí? Significa que si no existe otra sentencia en su contra, él podría estar libre en 5 años. ¿Sí? Y tal vez un poco menos, digamos 4 entre 5 años el señor Espinel puede estar libre. Lo mismo que sucede con el señor Glass. ¿De qué le sirve a la señora Pamela Martínez o cualquiera de los miembros de la Revolución Ciudadana colaborar con la justicia si se pueden quedar callados, ser juzgados y salir en 4 años de la cárcel? Eso puede servir en justicias como la brasilera, que hemos visto cómo el señor Odebrecht le condenaron por 19 años, y bajo esas condiciones él se atrevió
a firmar una colaboración eficaz y todos los miembros para evitar estas enormes sentencias judiciales en su contra. Y lo hizo el propio Concienzado Santos en el Ecuador. Así que ellos no tienen en verdad mucho que perder. Van a pagar en silencio, los años que le corresponde y luego saldrán libres a disfrutar del dinero. No va a suceder lo mismo con otras personas de menor rango que en los cuales directamente cae la responsabilidad. Hablemos de la señora Erazo, la señora Betancourt, que efectivamente son ellas las llamadas a hacer acuerdos de cooperación eficaz. Pero yo supongo que a estas alturas del partido, ¿sí?, con el músculo financiero de la corrupción que tiene Rafael Correa y sus secuaces, seguramente lo que están haciendo es presionando con grandes sumas de dinero para que estas personas no hablen. Eso sin temor a equivocarme, porque no creo que me estoy equivocando, ese es el escenario que estamos viviendo en este momento. Entonces la fiscalía tiene un camino mucho más difícil que realizar en los próximos meses con respecto a este tema, porque no va a contar con la colaboración real de este grupo de personas, al menos de Pamela Martínez no lo va a hacer. Hay otro personaje que en estos días también ha acudido a dar su versión en la fiscalía, Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez. Él prácticamente se ha desmarcado de su esposa. Él ha dicho que él no tiene nada que ver, que él únicamente mantenía un contrato que es público con Odebrecht. ¿Él queda bien librado con estas declaraciones? Pues lo que ha hecho es simplemente desmarcarse de su esposa, ¿no? Yo a son de broma en las redes sociales ponía si es que tu pareja te niega, en el caso de Arroz Verde, desconfía de esa relación. Lo que ha hecho el señor, el abogado Jimmy Salazar, es simplemente tirarle la pelotita a su esposa y decir, ella es la responsable de todo esto. Yo no tengo nada que ver, pero efectivamente él ha sido un beneficiario, él fue un beneficiario de las acciones de su esposa. En la fiscalía reposan los correos electrónicos en los cuales existe una agenda muy dedicada por parte de su esposa, Pamela Martínez, en favor de Jimmy Salazar, ¿sí? Y se ve cómo efectivamente hace el papel de relacionadora pública a su favor para que los grandes gerentes de las empresas transnacionales que tenían contratos con el Estado acudan a la presentación de su libro, o acudan a un almuerzo con ellos, o se reúnan conjuntamente con el abogado Jimmy Salazar, ¿sí? Así que Salazar sabe todo. O sea, es la persona que conocía a la perfección el funcionamiento, sobre todo de la Corte Constitucional. Y hay un dato que ayer me enteré y que no conocía. Jimmy Salazar, antes de que la señora Pamela Martínez sea designada jueza constitucional y vicepresidenta de la Corte, fue funcionario de la Corte Constitucional. Y vayan a preguntar si es que se presentó a trabajar, pues, era un pipón. Esa es la realidad. Así que él de alguna manera en primera instancia puede sortear este problema de decir yo no tengo absolutamente nada que ver. Otra cosa es que efectivamente sea parte de este proceso y en cierto momento la Fiscalía va a entender eso, va a tener que llamarlo y ahí sí que se haga cargo de sus palabras y que presente una cooperación eficaz y que cuente cómo mismo fueron los detalles. Cristian, finalmente, y agradeciéndole su tiempo, sus reacciones y comentarios han sido oportunos y acertados sobre estas detenciones que se han dado en los últimos minutos, en horas de la mañana, de Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte. ¿Cuánto queda por develar respecto de este caso denominado Arroz Verde? ¿Queda aún nombres por dar? ¿Quedan otras piezas claves que poner al ojo público? Sí, justamente nosotros estábamos preparando la tercera entrega de Arroz Verde. Nos habíamos un poco tomado nuestro tiempo porque el tema Arroz Verde 1, Arroz Verde 2 que hemos publicado todavía ni siquiera se digiere bien en la sociedad. Entonces nos hemos tomado un tiempo para presentarlo, pero ante los hechos esperamos que hasta la próxima semana podamos tener levantado el nuevo informe Arroz Verde tercera parte.
Muchísimas gracias, Cristian, por la oportunidad de conversar con usted y que nuestros amigos oyentes obtengan los datos directamente de uno de los autores y periodista de investigación del artículo Arroz Verde, que ha complicado y ha puesto aún en mayores problemas a la antes llamada Revolución Ciudadana. Le agradecemos y continuamos informando. Usted escucha y lo escuchó primero aquí en la W. Esta es la 90.1 FM. Inicia publicidad en la W. En la Unidad Educativa Los Andes abrimos las matrículas para el año lectivo en los niveles